Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo videoblog de mi canal Luis Periodismo. Los invito a ver este video, análisis de las partes entre lo que pide el no y lo que dice la FARC. Bienvenidos. Voy a comenzar este análisis con una frase célebre que dijo Teddy Roosevelt, presidente 26 de Estados Unidos. Una gran victoria incluye un gran sacrificio. Por estos días se está viendo que el Centro Democrático con Uribe está obstaculizando lo que hubiera podido ser una paz significativa para Colombia. Eso lo tenemos muy claro. Quieren ser extensivos al 2018, dilatando entre Pastrana, Uribe, Ordóñez, curas religiosos y pastores, y fundaciones que antes estaban con el sí y no habían dicho nada y que ahora no están de acuerdo por haber votado por el sí. Uribe tiene 10 planteamientos y en los 10 incluye cárcel para las personas de delitos muy graves como son los secretarios de la FARC. Dice la primera parte, el primer punto dice, cárcel para autores de delitos atroces. El señor dice, Uribe, que al aprobar la impunidad total a responsables de delitos de lesa humanidad, incrementa la violencia y es generador de incertidumbre en la población colombiana. Por lo tanto, pide que estos delitos, los dirigentes de la FARC paguen cárcel entre 5 y 8 años de prisión, dando como alternativas no propiamente la cárcel, sino en granjas agrícolas. Planteamiento que pasó el Centro Democrático al presidente es la participación política. Y en cuanto a esto dice que el narcotráfico en Colombia no se puede calificar como delito político o conexo, como se decía antes. Y explica que debería meditarse en el efecto sobre quienes no gozan de derechos políticos como condenados del proceso 8000, parapolítica, paramilitares y aquellos senadores que están en la cárcel por parapolítica. El tercer punto es hacer una sala transicional adjunta a la sala de justicia. Entonces dice que le pide al gobierno que aplique la ley de justicia, paz y reparación, ley 975 del 2005 que Uribe le implantó a los paramilitares, en lugar del tribunal transicional. Pero entonces pide que en lugar del tribunal transicional se haga una sala de justicia transicional, anexa a la Corte Suprema de Justicia, que incorpore a todos los delitos de lesa humanidad. El siguiente punto que dice Uribe, que pasó en la tarde de antier, amnistía a guerrilleros rasos. Dice que los integrantes de la FARC deben tener una protección efectiva, claro, como lo tiene actualmente el gobierno. Y con la condición se amnistiaría
a las personas de la FARC, los soldados de bajo rango, los que no están incluidos ni en narcotráfico ni extorsión. Dentro de este punto, ¿qué pasa? Se les da la amnistía, pero no tienen que desmovilizarse sino hasta dentro de un año. Y dice también que para generarle empleo a estos amnistiados, que no serían las cúpulas de la FARC, ponerlos a trabajar y para garantizarle ingresos en la erradicación manual de la coca. Alivio judicial. Esa es la quinta propuesta. Dice que en el Congreso se debe hacer un decreto, obliga al gobierno, para que haya un alivio judicial para los soldados y policías procesados por delitos de lesa humanidad relacionados con el conflicto armado. En cuanto a drogas ilícitas, ese sexto punto dice, se debe hacer erradicación manual de drogas ilícitas, pero aclara una cosa que le dice al gobierno, que puede conservar la potestad del gobierno de fumigar cuando él se le dé la gana. Serían decretos reformar aquellos puntos que se hicieron con la FARC en La Habana. Dice que se fumigue, pero ¿qué pasa? Que sin afectar al ser humano, ni a los animales, ni a los recursos naturales, pero es que esto es imposible. Otro punto es propietarios y poseedores honestos. Dice que no debe afectar a los propietarios o poseedores honestos, que es la gran batalla que ha tenido Uribe con el primer punto de la negociación, que es la reforma integral rural. Es un miedo que le tiene a esa reforma integral rural, que debe tenerse en cuenta la buena fe y dar presunción de inocencia a estas personas, mientras que se puedan investigar. El gobierno no puede entrar a quitarles las tierras, a decomisarles las tierras mal habidas, porque es que los grandes terratenientes que se robaron las tierras de los campesinos con participación de los paramilitares y las mismas guerrillas, se tomaron con terceras personas. Sin embargo, aclara que el apoyo al campesino no implica desconocer los grandes capitales. Tácitamente está diciendo que al campesino no se le dé absolutamente nada, sino que quede como empleado de las grandes inversiones. La no afectación de la regla fiscal. La regla fiscal no es más ni menos, sino que las reformas tributarias con la cual el gobierno recibe ingresos para debilitar el déficit fiscal extremo que tiene Colombia. Y dice, se debe darle dinero a los guerrilleros dentro de las posibilidades fiscales y financieras del país, sin que se vaya a dañar los programas de educación, de vivienda, programas sociales, la competitividad y la inversión extranjera. Eso dice el señor Uribe. La obligación de los alcaldes y gobernadores, ese es otro punto. Que los alcaldes y gobernadores no tienen que hacerle caso a algún administrador de la FARC que quede en algún consejo de un municipio, porque dice que eso estaría contra la ley. Los compromisos con la FARC no pueden limitar la descentralización ni la obligación de alcaldes y gobernadores. Esto quiere decir, el Fondo Nacional de Tierras que se construyó adjunto a los programas que se firmaron en La Habana, donde entran todas las tierras, baldíos, de narcotraficantes, de personas a los cuales se les haya expropiado la tierra por mala vida. Entonces dice que los alcaldes no pueden aceptar eso, o sea, los pone en contra del gobierno mismo. Y el último punto, que es un fracaso total, o no un fracaso total, es lo que las personas del medio ambiente peleamos. Se debe practicar primero la consulta a las regiones, a los campesinos, a las etnias, para poder construir un puente, una carretera, o para explorar o explotar minería. Las consultas a comunidades
podrán ser limitadas en el tiempo por decretos y reglamentos del gobierno, a fin de que no entorpezcan el desarrollo equilibrado de la nación. Si el gobierno y las FARC hacen caso omiso a esto, están acabando con la famosa consulta previa que está en la Constitución Nacional. El país entraría a ser desmoronado totalmente por minería, por hidrocarburos, por todo lo que ustedes, amigos, que en el territorio colombiano saquen para el exterior. Voy a hablar sobre las FARC. ¿Qué responden a estos argumentos de Uribe? Es inmodificable el acuerdo a la luz del derecho internacional, en un reportaje que hizo El Tiempo el domingo. Y entonces la persona que responde dice: ese acuerdo como tal murió el domingo. Ahora se va a hablar de la expectativa de un nuevo acuerdo. Las partes podrían ponerse de acuerdo sobre la base de lo firmado, pero en la práctica eso sería un nuevo pacto. Figúrense, estimados, que si hacemos un nuevo pacto y ya con el nuevo gobierno, que probablemente sea uno de los 3 precandidatos de Uribe, se acabarían las conversaciones en la FARC. Y entonces dice, en el reportaje del periódico El Tiempo el domingo, dice: el acuerdo final suscrito en La Habana sí tiene validez jurídica ante todos los organismos internacionales. Argumentando con respecto a los 10 puntos, Uribe pasó al presidente Santos con el fin de hacerle una nueva reforma a las negociaciones, que prácticamente, si ustedes ven, todo se refiere a la tierra, que es el primer punto, y un poquito a la parte política. Y las FARC dicen: las partes no van a destruir lo que hemos construido con mucho esfuerzo en más de 4 años, con esfuerzo y abnegación. Ha recibido tanto elogio de las comunidades internacionales, Consejo Penal Internacional, que tenemos una herramienta efectiva para que haya una paz efectiva. Eso dice exactamente las FARC. En el video anterior, el show de Santos y Uribe explicaba que Santos y Uribe, para calmar un poco los ánimos, el doctor Santos, inmediatamente que supo que perdió, o sea que se perdió el sí, llamó a las partes del no a que se pusieran en contacto para que trajeran nuevos proyectos. Tales proyectos son como estos, y viene la dilación del grupo No, en cabeza de Uribe, porque si vamos a mirar, el No ganó porque fue toda una justificación que hizo su promotor de la campaña para desinformar al pueblo colombiano y que estos llegasen a la mesa a votar por el no, berracos, como dice exactamente el texto. Aquí lo que se propuso fue prácticamente una talanquera, porque Uribe quería pertenecer a la negociación. Pero entonces, ahora nombró a 3 personas: a Zuluaga, el ex candidato, a Iván Duque, senador, y a Holmes Trujillo, que son los negociadores del no con el gobierno, aquí en Palacio, dejando por fuera a los principales protagonistas de esta novela, que son las FARC. Uribe negocia con las empresas, con las comunidades, con todo, dejando excluido al principal elemento que tiene que decir sí cambio o no cambio. Y como lo vemos, dicen: no vamos a cambiar absolutamente nada. El doctor Santos, yo le doy un positivo a él porque es una manera de gobernar para licenciar un poco aquellas formas de combate que puedan comenzar entre el sí y el no. Por eso llamó inmediatamente a sus antagonistas para que llevaran nuevos proyectos, pero los proyectos son aceptados por el gobierno. El problema es que las FARC
los acepte. Aquí se está moviendo la política de Uribe, porque Santos ya sale, él no tiene problema, Uribe, porque entre más talanquera le coloque a estos acuerdos, más gente que no lee, ni estudia, ni analiza, sino que cree para una votación extensa para uno de los 3 precandidatos que van para el 2018. Eso no hay más que ver. Ojalá me equivoque, pero llegamos a enero o marzo del otro año y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo se le ocurre a Pastrana, una persona que tuvo un mal gobierno y que hizo las negociaciones en el Caguán, que es mejor borrar y cuenta nueva, se haga un nuevo acuerdo con las FARC? ¿Cuándo? Esto no volverá a tener ninguna negociación el gobierno, porque las FARC no se van a volver a sentar. Porque ya dijeron, estamos aquí con esto y esto sirve para el país. Es increíble que gentes que nunca han sufrido un problema sienten las bases para deslegitimar acuerdos que se hicieron consagrados ante el mundo internacional. Es inconcebible. Otra cosa de Uribe, dice que el cambio de acuerdos deben ser públicos, los que se están haciendo aquí en el Palacio Nariño. Los de Uribe negocian con Santos aquí en Palacio Nariño y le mandan razones a los de la FARC. Ellos, que deberían sentarse a la mesa con la FARC para negociar una silla de 3 patas, no lo aceptan. Ellos dicen que no quieren ninguna conexión con las FARC. O sea, el gobierno se volvió un lleve y trae. ¿Quién está mandando aquí en este momento? No, por una exigua cantidad de votos que a la postre fueron quienes comieron entero todo lo que la mala publicidad de los panameños contratados por Centro Democrático hicieron en el país. La tergiversación de todo lo pactado. No sé qué vamos a esperar si un nuevo candidato como los de Uribe sube al poder. Seguirá la guerra, seguirán las actuaciones indelicadas del Estado contra las personas del campo, y así nos pasaremos. Muchas gracias por haberme escuchado. Esto fue un paralelo entre los 10 puntos y lo que dice la FARC, que no van a aceptar nada, y que desafortunadamente los del NOC de Uribe no se van a sentar en la mesa con La Habana. Mandan razoneros simplemente. Muchas gracias, muy buenas.